Bienvenidos a nuestro canal. Estamos encantados de que se unan a nosotros hoy. Para aquellos que son nuevos, queremos compartir un poco sobre nuestra misión. Nuestro propósito aquí es mostrar testimonios cristianos auténticos de todo el mundo, iluminando el profundo mensaje del reino de Dios. Profundizamos en historias convincentes centradas en Jesús, el más allá, el cielo y el infierno, y varios temas relacionados con la Biblia. Nuestro objetivo es presentar estas poderosas narraciones en un formato de historia atractivo, con contenido nuevo entregado a usted 2 o 3 veces por semana. Lo invitamos cordialmente a convertirse en parte de nuestra creciente familia suscribiéndose a nuestro canal. Que Dios lo bendiga abundantemente al dar este paso. En el episodio de hoy, tenemos un testimonio notable de una hermana que alguna vez se identificó como musulmana, pero atravesó un viaje transformador. Experimentó un encuentro extraordinario en el infierno, donde vio a Jesús. Las revelaciones que comparte resonarán profundamente, especialmente para musulmanes y cristianos por igual. Lo alentamos a quedarse con nosotros hasta el final para comprender plenamente el significado de su experiencia. Hola, me llamo Rose Mamá. Antes de mi despertar espiritual, me conocían como Ramamá. El 12 de abril me encontré en una situación crítica y me llevaron de urgencia al hospital. Mientras yacía en esa cama estéril y austera, podía sentir que la esencia misma de la vida se alejaba de mí, una sensación ineludible que me llenaba de pavor y aceptación. Mi respiración se volvió superficial y trabajosa, cada una más esquiva que la anterior. En ese estado vulnerable, los recuerdos comenzaron a surgir en mi mente, destellando ante mí como vibrantes ráfagas de luz. Recuerdos de momentos que durante mucho tiempo había creído que se habían desvanecido en la oscuridad. Sin embargo, entre estos recuerdos, surgieron sombras más oscuras, me enfrenté a los errores que había cometido, las palabras que no dije y las personas a las que había lastimado o pasado por alto sin querer. El arrepentimiento me invadió, provocando una profunda sensación de dolor. Sin embargo, curiosamente, junto con estos sentimientos había una sensación de liberación, como si me estuvieran preparando con delicadeza para deshacerme del peso de estas cargas y dar el primer paso hacia un nuevo capítulo de la existencia. Entonces, ocurrió algo extraordinario y profundamente inquietante. Una ola de quietud me envolvió, y con ella llegó una increíble ligereza, como si el propio peso de mi cuerpo físico se estuviera desvaneciendo gradualmente. En un momento surrealista, me encontré mirando hacia abajo y vi mi propia forma sin vida, inmóvil en la cama del hospital. Podía ver los tubos, el equipo médico y las enfermeras revoloteando a mi alrededor, con sus rostros marcados por la preocupación, pero me sentía completamente desprendida, de alguna manera liberada del cuerpo físico que había conocido durante toda mi vida. Una extraña paz acompañó esta separación, una tranquila aceptación de mi nueva realidad. Me di cuenta, con asombro y una inquietante sensación de finalidad, de que ya no estaba confinada dentro de mi cuerpo. Había cruzado un umbral invisible y mi alma parecía flotar, suspendida en el aire, observando la cáscara sin vida que una vez había sido yo. Mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, mis pensamientos comenzaron a vagar sin rumbo, como nubes dispersas en un cielo infinito, sin anclarse ya en la realidad concreta que siempre había entendido. Sin embargo, a medida que me alejaba más de mi yo físico, la paz que había sentido inicialmente se disolvió rápidamente. De repente, me envolvió una oscuridad abrumadora que se extendía infinitamente en todas direcciones. Esta oscuridad era densa y sofocante, me presionaba por todos lados, creando un vacío sin aire que se sentía como un gran peso presionando mi pecho, haciendo que cada respiración fuera una lucha monumental. Incluso sin mi forma física, formas sombrías comenzaron a materializarse en la oscuridad opresiva. Figuras grotescas y distorsionadas se alzaban en los bordes de mi visión, sus formas se movían y se contorsionaban como si estuvieran observando en silencio, esperando con intenciones malévolas. Un calor intenso y abrasador comenzó a emanar de este vacío, envolviéndome como un sudario sofocante. El suelo debajo de mí se sentía como una piedra abrasadora y dentada. Cada pulso de dolor me recordaba que estaba en un lugar más allá de la comprensión humana.
De repente, me di cuenta agudamente de sonidos distantes que perforaban el silencio opresivo. Podía escuchar voces que gritaban desesperadas, rogando por alivio, implorando misericordia, pero aquí, en este abismo oscuro, no había nada a la vista, solo el eco implacable del sufrimiento reverberando a través del vacío. Un profundo anhelo brotó dentro de mí de cubrirme los oídos, de bloquear los sonidos inquietantes, pero me di cuenta con horror de que no tenía control sobre mi forma, no había nada que pudiera hacer para escapar de esta pesadilla. Me quedé allí, paralizada por el miedo, mientras la escalofriante realidad de este lugar me invadía, sumergiéndome en un terror diferente a todo lo que había conocido antes. Entonces, como un destello repentino de comprensión que atravesó mi desconcierto, me di cuenta de la terrible verdad de mi entorno. Esta no era una oscuridad temporal, estaba en el infierno. Una ola abrumadora de miedo se apoderó de mi corazón mientras absorbía la realidad que me rodeaba, cada imagen y sonido resonaba con una escalofriante confirmación de lo que ya sabía en lo más profundo de mi ser. Había entrado en un reino de tormento, un lugar desolado donde la esperanza no era más que un recuerdo lejano y la luz era un concepto extraño que nunca podría penetrar este profundo abismo. A medida que me adentraba más en este dominio aterrador, la oscuridad opresiva comenzó a ceder un poco, revelando más de los horrores ocultos en su interior. Las sombras se transformaron en formas, y esas formas gradualmente se convirtieron en figuras reconocibles, personas, retorcidas y retorciéndose en perpetua agonía. Sus rostros, una vez humanos, ahora estaban grotescamente contorsionados por un dolor y una desesperación insoportables, un reflejo de la cruda realidad que soportaban. El primer grupo con el que me encontré eran almas unidas por la angustia de promesas matrimoniales rotas, la devastación del divorcio destrozando sus vidas sin razón. Estas almas estaban inexplicablemente atadas entre sí, encadenadas de dos en dos por lazos que parecían forjados con metal fundido, abrasando su propia esencia. Arañaban desesperadamente sus ataduras, sus gritos resonaban en el vacío mientras luchaban contra las cadenas inquebrantables. Sin embargo, sin importar cuán fervientemente luchaban, las cadenas solo se apretaron, clavándose más profundamente en su carne, marcándolos con las cicatrices de sus propios votos rotos. Cada intento de liberarse resultó en que las cadenas se volvieran a formar, más feroces que antes, castigándolos con una venganza ardiente por sus transgresiones pasadas. Al apartarme de esta escena inquietante, mi mirada se posó en otro grupo de almas atormentadas. Eran víctimas del odio, individuos que habían alimentado la amargura y el rencor en sus corazones, permitiendo que se enconaran y crecieran como un veneno virulento. Sus cuerpos estaban envueltos en un fuego oscuro y hirviente que no ardía desde fuera, sino desde dentro, consumiéndolos en un fuego eterno que nunca se extinguiría. El fuego se retorcía y se retorcía dentro de ellos, manifestándose como formas sombrías que se aferraban a sus entrañas, grotescas encarnaciones de su propio odio. Arañábalos y roía su esencia misma, una bestia salvaje que se alimentaba de su ser más íntimo. Gritaban desesperados, tratando frenéticamente de arrancar la oscuridad de sus cuerpos, pero con cada intento inútil, las sombras llenas de odio apretaban su agarre, hundiéndose más profundamente en sus almas y devorándolos de adentro hacia afuera. Mientras seguía avanzando, mi atención se dirigió a otro grupo, y la visión que me recibió fue igualmente horrorosa. Estas eran las almas que habían prosperado gracias al engaño en la vida, distorsionando sin esfuerzo la verdad y manipulando a los demás con sus mentiras. Sus bocas fueron abiertas a la fuerza con instrumentos crueles y afilados, y se estiraron cada vez más hasta que se asemejaron a grotescas máscaras de tormento. Llamas y humo brotaron de sus bocas abiertas, impregnando el aire con la amargura de su propio engaño. Palabras oscuras y dentadas se derramaron de sus labios, adquiriendo formas retorcidas que parecían retorcerse y retorcerse en agonía, solo para ser violentamente empujadas hacia adentro, raspando y cortando sus gargantas a medida que avanzaban. Cada mentira que alguna vez habían pronunciado fue expulsada de ellos, estallando en un torrente de palabras y sombras ennegrecidas, solo para abrirse camino de regreso a sus almas. Este ciclo se repitió sin fin, una agonía insoportable que los hizo ahogarse y jadear, obligándolos a enfrentar todo el peso de sus falsedades en un lugar donde ningún engaño podía permanecer oculto. Delante de mí,
las sombras se abrieron y revelaron una vasta extensión desolada, aparentemente vacía pero llena de una atmósfera de profundo dolor. Dispersas por el suelo desolado había innumerables almas, aisladas unas de otras por un abismo infranqueable, cada una atrapada en una absoluta soledad. Eran las almas que se habían alejado de la luz de la esperanza, renunciando a cualquier posibilidad de redención. Podía sentir una ausencia abrumadora dentro de ellas, un vacío hueco que las llenaba de un anhelo interminable por algo que estaba fuera de su alcance, un anhelo por la luz que habían abandonado. De repente, a través de la oscuridad opresiva, comenzó a surgir una luz brillante. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes, intensa y pura, irradiando una calidez que contrastaba marcadamente con la fría desolación que me rodeaba. La luz aumentó, iluminando el abismo con un resplandor que parecía casi tangible, y dentro de esta iluminación divina, se materializó una figura, gloriosa y magnífica. Su presencia era abrumadora, un brillo que iluminaba todo lo que se encontraba cerca, atravesando la oscuridad como un faro de esperanza en las circunstancias más terribles. Era Jesucristo. Se encontraba entre las almas sufrientes, su rostro resplandeciente con una santidad y un poder que exigían reverencia. Sus vestiduras brillaban con una luminiscencia como si estuvieran tejidas con la misma tela de la luz. Sus ojos, llenos de profunda compasión, contemplaban cada alma con una combinación de dolor y amor que atravesaba la desesperación. A pesar de la inimaginable gloria que irradiaba de él, no había ningún atisbo de triunfo ni de juicio severo en su expresión, más bien, una profunda tristeza lo envolvía, acompañada de una inconfundible compasión por aquellos perdidos en su tormento. Su mirada recorría las almas atormentadas como si buscara incluso el más leve atisbo de arrepentimiento, pero las profundidades de su angustia revelaban que no podía encontrar ninguno. Sentí la profundidad del dolor de Jesús mientras contemplaba a las almas que habían elegido alejarse de él en vida. Su amor por ellos irradiaba con tanta fuerza como su decepción, creando un contraste conmovedor en el aire. La oscuridad que lo rodeaba no podía penetrar su luz, pero podía sentir como las almas que estaban frente a él eran muy conscientes del dolor que acompañaba su rechazo a ese amor incondicional. Estaban atrapadas en su tormento, luchando con la comprensión de que habían despreciado la esencia misma de la esperanza que ahora se alzaba ante ellas. Mientras estaba de pie, envuelta en el resplandor abrumador de su presencia, la mirada de Jesús se desplazó hacia mí. Sus ojos, rebosantes de compasión, también reflejaban una profunda tristeza que se sentía casi insoportable de presenciar. En ese momento, sentí una conexión profunda, su mirada estaba imbuida tanto de dolor como de un anhelo doloroso que se extendía hacia mí, llevándome hacia todo el peso de su amor y su decepción. Sin pronunciar una sola palabra, me permitió entender que el dolor reflejado en su expresión no era por él mismo, sino por cada alma que había elegido rechazarlo. En ese intercambio silencioso, me reveló el verdadero propósito de su sacrificio, iluminando una verdad que nunca antes había comprendido por completo. Percibí, casi como si estuviera presenciando el desarrollo de una revelación divina, que su muerte en la cruz era un regalo otorgado a cada alma, un acto de gracia diseñado para salvar el abismo entre la humanidad y Dios. Este regalo no se podía ganar ni alcanzar mediante hechos o rituales, se daba libremente, una ofrenda divina hecha de una vez por todas, que solo requería aceptación para cumplir su propósito. Me comunicó que la salvación no consistía en esforzarnos por llegar a Dios con nuestros propios esfuerzos, sino en reconocer que Él ya nos había tendido la mano. Era un sacrificio y un amor que eran completos, definitivos y absolutos, que esperaban pacientemente nuestra aceptación. En ese momento, sentí que la abrumadora verdad de su mensaje penetraba profundamente en mi alma, encendiendo una chispa de esperanza en lo más profundo de mi ser. Mientras me revelaba estas profundas verdades, me envolvió una ola de comprensión que inundó todo mi ser. En ese momento, llegué a reconocer la idea errónea que había tenido durante tanto tiempo. Jesús dejó en claro que muchos musulmanes, junto con innumerables personas más, a menudo pasan por alto la simplicidad de la salvación, confundiéndola con una cuestión de cumplir rituales o recorrer caminos intrincados para ganar la gracia. En cambio,
Reveló que la salvación consiste fundamentalmente en recibir el amor que ya ha sido derramado generosamente en su totalidad. Comencé a comprender que su deseo nunca fue excluir a nadie, sino incluir a todas las personas en una relación transformadora donde nada se interpusiera entre ellas y el amor divino que ofrecía tan libremente. Esta revelación silenciosa iluminó cuán fácil es malinterpretar su mensaje, percibiéndolo únicamente como un profeta o un maestro sabio en lugar del Salvador que extendió el don de la vida eterna. Sentí como si me estuviera recordando gentilmente que la respuesta siempre había estado allí, no oscurecida ni escondida, sino esperando pacientemente ser aceptada. La verdad de su salvación era sorprendentemente sencilla, a la vez, profundamente profunda, y no requería nada más que un corazón abierto dispuesto a acoger el magnífico don que ofrecía. En ese momento de claridad, sentí la profundidad de su amor entrelazada con el dolor por todos los que aún no habían comprendido esta verdad, aquellos que creían que de alguna manera podían ganar lo que ya se les había dado generosamente. En su mirada, discerní una súplica sincera, un anhelo de que cada alma reconociera el significado de esta verdad y aceptara el amor que había estado presente desde el amanecer de la creación. Era como si me estuviera revelando el corazón mismo de su misión, un don de salvación extendido a toda la humanidad, una ofrenda divina que solo esperaba ser aceptada. Mientras permanecía envuelta en esta profunda comprensión, Jesús dejó muy en claro que su corazón dolía por cada alma, en particular por aquellos que aún no lo habían reconocido como su Salvador. Transmitió que su amor no se limitaba a ningún individuo o lugar específico, se extendía sin límites, sin restricciones ni condiciones. Pude sentir la inmensa profundidad de su compasión, junto con el anhelo de su corazón por todos los que buscaban a Dios pero no habían llegado a comprender plenamente la plenitud de su don en la cruz. Su mensaje resonó con un espíritu de unidad, un amor que se extendió a los musulmanes y a las personas de todos los orígenes, invitándolos a una relación íntima con él. No era un amor limitado por las divisiones humanas o las barreras sociales, era un amor que trascendía todos los límites y las diferencias. También me reveló que no esperaba que nadie emprendiera este viaje solo. Su mensaje no era solo para los que estaban perdidos, sino también para los creyentes que ya caminaban en la luz de su gracia. Instó a quienes lo conocían a ponerse en la brecha, a interceder con compasión y fervor por aquellos que aún no entendían o creían. Sentí su llamado a los creyentes a elevar sus voces en oración, a clamar con el mismo amor que él había demostrado y a orar fervientemente por aquellos que todavía estaban buscando, sintiéndose perdidos o lidiando con la incertidumbre. Enfatizó que cada oración pronunciada con amor tenía el poder de tocar corazones, acercando las almas a la verdad y la luz que él encarnaba. En un instante, la escena a mi alrededor se disolvió y sentí que me arrastraban rápidamente a través de la oscuridad envolvente, cada vez más rápido, como si una fuerza invisible me estuviera guiando de regreso al mundo del que había venido. La luz radiante se desvaneció en el fondo y los sonidos inquietantes de ese reino se volvieron más distantes, reemplazados gradualmente por el pitido familiar y rítmico del equipo médico y las voces apagadas de las personas que me rodeaban. Cuando parpadeé y abrí los ojos, me encontré nuevamente en la habitación del hospital, encerrada una vez más por las paredes pálidas y estériles, la variedad de dispositivos médicos y los rostros preocupados de mi familia y los médicos. La cruda realidad de mi entorno me inundó, asentándome en ese momento pero dejando ecos de la extraordinaria experiencia que acababa de presenciar. Gracias por acompañarnos en el poderoso viaje de hoy. Si este testimonio te resultó impactante, tómate un momento para darle un me gusta y compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a presionar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en recibir actualizaciones cada vez que compartamos nuevas experiencias. Que sigas siendo bendecido en todo lo que hagas.